El acuerdo anunciado por el Ministerio Público con Maxi Montilla, quien se compromete a devolver 3.000 millones de pesos tras admitir que cometió un fraude con las sedes, ha generado diversas reacciones, entre los que aseguran que este acuerdo es casi igual o peor que el mismo fraude, ya que la querella presentada con Montilla era por 20.000 millones y ahora solo devolverá 3.000 millones de pesos. Damos la bienvenida al abogado Francisco Álvarez, con quien conversamos sobre este tema. Mi estimado Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer siempre. ¿Cómo entender esto? Bueno, ya hemos hablado sobre el tema de la negociación del Ministerio Público con imputados, por muchas razones, por recuperar parte de lo que se le ha sustraído al Estado, por abreviar los procesos, porque los discursos han ido de un lado y del otro y siempre hay un estrado para defender y hay que aprovechar estas oportunidades para negociar, etcétera, etcétera. En este caso, ¿a qué conclusión se llega? ¿Se ha hecho justicia finalmente con el caso de Maxi Montilla? Mire, yo creo que con este caso sucedió algo que no ocurrió con los otros casos, digamos, parecidos, ¿verdad? Uh-huh. Y es que, contrario a los otros casos que fueron muy visibles en los procesos judiciales, dígase las audiencias, las citaciones a medida de coerción, citaciones a la fiscalía, fue llevado, yo diría que con cierta confidencialidad. Pero cuando digo confidencialidad no me refiero a que tenía algún elemento de secretismo, sino que como no hubo una medida de coerción, como no hubo una discusión jurídica en los tribunales, pues nosotros, aún los que más o menos nos mantenemos informados, no teníamos real y efectivamente una noción de en qué estaba ese caso. Y se hace público cuando, a raíz de la solicitud de homologación que hace el Ministerio Público del acuerdo al que arribó con ese imputado, entonces ahí sale la noticia y digamos que por eso estamos hablando de lo propio. Eso por un lado. Por otro lado, el acuerdo íntegro no lo tenemos. Hemos visto, vamos a decir, que páginas aisladas que tienen mucha de la información que real y efectivamente se tiene que tener para poder emitir una opinión, pero lo hacemos bajo la reserva de que no tenemos el acuerdo total. Ahora bien, ¿qué busca el Ministerio Público y los querellantes? Porque en este caso tenemos querellantes, entre comillas, privados, o por lo menos así se tratan por la naturaleza de las EDES. Uh-huh. Nosotros tenemos una investigación en contra de un imputado que se dice ser parte de un entramado más grande que él, y que se dice que él tiene información importante para darle luz a lo que supuestamente el Ministerio Público y los querellantes dicen que sucedió, pero al mismo tiempo resarciendo el daño. Eso abre la posibilidad de que luego de que el caso es declarado complejo, que es un requisito previo a la posibilidad de aplicar el artículo 370.6, que es el que permite los criterios de oportunidad en casos complejos, Eso permite que el Ministerio Público y los querellantes pongan en una balanza la información que la persona va a dar, lo que está dispuesto a devolver o a pagar por el daño ocasionado al Estado Dominicano y a los querellantes, y la colaboración a la que se puede comprometer. ¿Por qué yo digo a la que se puede comprometer? Porque la colaboración no es solamente dar documentos, narrar hechos o presentar pruebas, sino que la colaboración es proactiva. Eso quiere decir que el colaborador, cuando se compromete a colaborar, no es lo que ya hizo, sino lo que debe hacer de aquí en adelante. Y eso implica ser testigo, presentarse cuando sea que las autoridades así lo requieran, y se mantiene atado al proceso según la necesidad lo dicte, y eso evidentemente genera la posibilidad de que el Ministerio Público, cuando así lo desea y entiende que es pertinente, entonces diga, mira, ¿tú sabes qué? Todo lo que él está haciendo me parece bien. Estoy de acuerdo con lo que va a devolver o con lo que va a pagar. Estoy de acuerdo con la información que dio y su valor para el proceso. Y confío en que va a colaborar de manera sistémica y reiterada.
y en consecuencia voy a prescindir de la acción penal. Y esa es la consecuencia de lo que vimos ahora, que es la homologación de ese acuerdo. El juez lo que ve es todo lo que se acordó, la forma en que se va a devolver, y cuando todo está bien, entonces homologa, que no es el término, bueno, vamos a decir que eso es nomenclatura, no vamos a entrar en esa discusión que a los fines es inútil. Pero entonces el juez homologa el acuerdo del Ministerio Público y extingue la acción penal en contra del imputado, lo que quiere decir que, entre comillas, al otro día de esa homologación y cuando se haga firme, entonces ya él pudiera mañana, al otro día de que se haga firme, considerarse que no tiene ningún problema con la justicia vinculado a ese proceso en particular. Wow. Yo recuerdo que con el caso del diputado Gutiérrez, que fue detenido en Miami, cuando finalmente se hizo un acuerdo, en el acuerdo se incluía una cláusula que decía que el acuerdo que se estaba suscribiendo con las autoridades que investigaban el caso le dejaba como cierta libertad al ala de los jueces. O sea, acordamos esto, vamos a recomendar esto, pero al final quien tiene la última palabra es el juez. ¿Qué pasa aquí en República Dominicana? El Ministerio Público elimina la querella, no se sigue, el juez determina, tiene todavía potestad el juez de ejercer algún tipo de condena. ¿Cómo sucede? Tú sabes que creo que fue en el caso Odebrecht que el magistrado, me parece, puedo estar muy equivocado, pero me parece que fue el magistrado Vargas, devolvió 2 veces el acuerdo. El magistrado que no está convencido con los términos y la solicitud per se del Ministerio Público de la homologación del criterio de oportunidad del acuerdo arribado con ese imputado, puede rechazar esa solicitud. Y el Ministerio Público lo que hace es que la somete de nuevo, porque digamos que eso no es un trámite que es fatal con un rechazo de esa naturaleza. Ahora, si después que el Ministerio Público lo solicitó y el juez lo aprobó, y esa aprobación se hace firme, dígase que se notifica a la parte y ninguna de ellas la impugne, entonces ya evidentemente el acuerdo es sólido, pero depende evidentemente de que se cumplan. Por ejemplo, en ese acuerdo, en las páginas que yo pude ver, se habla de deberes de hacer, pagará, entregará, disolverá algunas empresas, lo que agrega un elemento, vamos a decir, a futuro, que en otros acuerdos no necesariamente se ve. Porque hay acuerdos, por ejemplo, donde dice pagó. Yo puedo ir a mi audiencia y decir, aquí están los títulos de propiedad, aquí está el cheque certificado, y entonces el Ministerio Público dice, ya él me pagó, y ahí la acción penal se extingue porque ya yo cumplí. En los casos como este, donde aparenta haber acciones a futuro que se tomarán eventualmente, entonces yo siento que este es un acuerdo que no necesariamente va a ser tan sólido, desde el primer piso, por lo menos, desde esa primera etapa, porque va a depender de que todo lo que él se comprometió se vaya ejecutando como él prometió que se ejecutara, incluso la disolución de las empresas, que es eventual. Fíjate que hay un pago de impuestos, hay un terreno, un local comercial, muchos elementos que son a futuro, no habla como que ya se cumplieron. Ahora, para precisar, ¿el caso de Maxi Montilla está en alguno de los expedientes nombrados o mal nombrados que ya otra instancia superior determinó que no se deben calificar? Pero como no estamos ante un juez ni nada, no sé si está en el Antipulpo, si está en el Calamar, si está, porque nunca lo vi en audiencia. Y pregunto porque al final su testimonio o lo que él está de acuerdo en aportar para que el Ministerio Público avance en la investigación de otros expedientes, está vinculado al hermano de Danilo, que está en un expediente, y a otros. De hecho, han aparecido no digo memes, pero sí ciertas publicaciones donde lo tildan de traidor, de esto, de otros calificativos. ¿A qué expediente pertenecía Maxi Montilla? Mire, eso es una muy buena pregunta, que yo la voy a reformular. La colaboración en este caso
beneficia a la investigación en otros casos relacionados directa o indirectamente. Sí, porque Maxi y sus empresas, asumo que representadas por él, porque no conozco el expediente, ya se quedan con una responsabilidad de cumplir al llamado del Ministerio Público para colaborar en todos los hechos vinculados a lo que él firmó. Entonces, si este mismo caso tiene o salpica a otros casos de manera directa o indirecta, el Ministerio Público puede llamarlo a colaborar sobre esos hechos que actualmente, o de los que actualmente ya él, digamos que comenzó a salir, y llevarlo a los expedientes donde eso salpique. Sin embargo, eso no quiere decir que todo lo que el Ministerio Público quiera que Maxi colabore aún no esté relacionado con este caso, él debe hacerlo. ¿Por qué? Porque su responsabilidad atada a la viabilidad de su acuerdo es colaborar con todo lo que tenga que ver con este caso y los casos conexos en los que él supuestamente pueda colaborar. Ahora bien, este caso inicialmente tuvo esa denominación, ese mote, como le llamó el TC, que es una palabra que aquí no utilizamos, pero... es un mote. Sí, porque supuestamente él estaba vinculado al caso del hermano del presidente, Alexis Medina. Yo he podido ver el expediente de Alexis Medina de manera circunstancial, incluso aquí lo hablamos mucho una vez, y yo no veo a Maxi en ese expediente. Entonces, creo, y estoy especulando 100%, que como él aparentemente no tiene vinculación en ese proceso, porque no lo he visto ni en las audiencias, ni lo he visto tampoco vinculado ni en los medios y en el tribunal tampoco, pues entiendo que en ese caso él no tiene nada que ver. Sin embargo, ya eso va a depender de lo que él le dio al Ministerio Público a cambio de esa dispensa de la acción penal, que todavía no lo conocemos ni lo vamos a conocer hasta que sea utilizado por el mismo Ministerio Público en su momento. O sea que ahí hay un elemento, digamos, de confidencialidad vinculado a esa colaboración y de uso de esa información que hace que todavía no sepamos lo que es, pero evidentemente para el Ministerio Público soltar el caso, que tanto que se cacareó en los medios, evidentemente es que algo a favor encontró de la colaboración. Ahora, algo más sobre el tema de la colaboración, Francisco. Y ahorita mencionaba el caso Odebrecht y siempre decía que en ese caso, por ejemplo, que todo el mundo estaba dispuesto a colaborar, tanto en Brasil, y que nosotros íbamos a utilizar información de Brasil y de aquellos expedientes para utilizarlo acá. Ya hemos visto lo que pasó allá, cómo incluso se viró la tortilla y todo terminó siendo al revés y acusados a los que acusaban, etcétera, etcétera, por manipular, etcétera. Hay un proceso que no basta con que tú digas que yo quiero aportar y que tengo pruebas y que incriminan a fulano o a ciclano, sino que hay que probar que eso es real. O sea, ¿cómo decir? El que tiene, no solo es que tenga valor, sino que es cierto lo que estás diciendo, que tiene un sustento lo que estás diciendo para que te puedas beneficiar de lo que andas buscando. Es así porque ya vimos que Odebrecht se cayó y que todo lo que decían contra este o aquel nunca se pudo probar y se cayó el expediente. O no es que se cayó, llegó y al final sabemos, hablo de República Dominicana, en este caso. Es así en el caso de Maxi Montilla. Lo que él dice que está dispuesto a decir para incriminar o para favorecer una investigación del Ministerio Público, no tiene que probarlo, no tiene que demostrarlo y el juez validar eso. Mire, esto evidentemente, bueno, esta es mi opinión. Se entiende, o entiendo yo, que cuando el Ministerio Público toma la decisión de otorgar el beneficio del criterio de oportunidad, ya el Ministerio Público validó, revalidó, confirmó y reconfirmó lo que se le llevó frente a ellos. Por eso,
yo que he trabajado casos de esa índole, les puedo asegurar que el Ministerio Público hace un trabajo de verificación que yo diría a veces, bueno, no es excesivo, pero es excesivo. Es como que ellos no solamente se llevan de que yo diga que la pared es blanca, ellos ven la pared, llevan la pared a un experto, luego hablan conmigo, luego de eso llevan lo que yo le dije al experto, se hace un ping-pong probatorio y reprobatorio, entre comillas, que en principio eso genera la posibilidad de que ellos decidan dar ese beneficio. Y por eso es que cuando lo hacen, se entiende que ellos ya cumplieron con esa verificación. Y la responsabilidad que queda dentro del imputado o colaborador a esa altura del juego es evidentemente la de ser coherente con lo que dijo. Es decir, un imputado que colabore y dijo que la pared es blanca, aunque el Ministerio Público haya probado 1000 veces que la pared es blanca, no puede destaparse diciendo que la pared es mamey, porque ya eso eso permea la viabilidad de la prueba, incluso la provocada por él mismo. Ahora, nosotros tenemos un problema, que es algo que se debe abordar eventualmente en una reforma procesal penal, la cual, debo decir, creo que en diciembre se vencen los 12 meses que el TC dio para que se reformulara la ley 1015, que fue declarada inconstitucional, que es la que modificó el Código Procesal Penal. Pero es un comentario al margen. Aquí nosotros estamos en la necesidad de que uno de esos elementos que se reformen es el control posterior de las colaboraciones, porque en nuestra legislación no hay una figura que permita, por ejemplo, al colaborador que, entre comillas, engañó al Ministerio Público. No hay un mecanismo de control posterior. Se entiende que ya el Ministerio Público probó y comprobó que eso era así. Y por eso es que cuando el Ministerio Público solicita la homologación, el Ministerio Público es una parte donde él le dice al juez, esto es lo que va. Y el juez entonces revalida y dice, ok, pues bien, se conforman los elementos que dice el 370.6, y en virtud a eso, entonces, apruebo la solicitud del Ministerio Público. Por eso es que se entiende que desde que Maxi complete su parte del acuerdo, ya él puede dormir tranquilo al otro día, porque ya él colaboró, cumplió y se ejecutó el contrato, para llamarle de una forma genérica, que él firmó con el Estado Dominicano y el Ministerio Público. Por último, no sé si has visto en lo que ha trascendido en torno a este acuerdo, si se le limita a él a futuro hacer nuevos contratos con el Estado. Me imagino que sí. Yo no he visto esa parte. Sin embargo, hay sanciones que generan la inhabilitación, que no es para siempre. Creo yo que son 5 años, algo así, que se prevé en esos casos. Y que debo decir, normalmente es fácil de circunvalar en caso de que así se quiera, porque al final eso es buscar otro vehículo societario dirigido por otra gente. O sea, con esto lo que quiero decir es que esas sanciones complementarias, como le pudiéramos llamar, son buenas, son efectivas, son necesarias, pero no son infalibles. Algo más, Francisco. ¿Por qué el Ministerio Público no ha hecho lo propio, lo mismo que hizo con Maxi Montilla, con otros expedientes incluso numerosos en imputados, lo cual dificulta, y ya lo hemos visto, el avance de dichos expedientes? ¿Por qué no ha buscado lo mismo? O sea, con él buscaba otros argumentos o elementos para seguir profundizando la investigación. Ahorraba tiempo, resarcía al Estado en lo que se había afectado. Los otros expedientes hablan de corrupción, tienen 20 y tantos imputados. ¿Por qué no hacer lo mismo con los otros y enfocarse con todos los recursos en 1 o 2 por cada expediente? Mire, eso es una buena pregunta, como siempre. Yo creo que hay un elemento práctico que debemos abordar. Cuando se colabora, se obtiene uno de 2 beneficios. O el criterio de oportunidad, que es el del caso de Maxi, que es que se elimina la contingencia penal en su contra, se extingue la acción penal latente sobre su pellejo y
él, luego de cumplir como hablamos, se va para su casa. Cuando digo se va para su casa, lo digo en un sentido filosófico, porque él está en su casa. O tener un trato diferenciado dentro de la imputación que se le hace, que es lo que se llama un penal abreviado. Eso es donde la persona dice, sí fui yo, y se discute la pena a imponer, o sí fui yo y estoy de acuerdo con que sean 2 años. El Ministerio Público, para poner un ejemplo tonto e ilustrativo, si está pidiendo 5 años en tu contra y tú le ahorras el proceso y tú le dices, sí, fui yo, vamos ahorrando el litigio, te puede pedir 1, porque dice, wow, esta persona admitió los hechos y está de acuerdo con ser condenado. Y en muchos de esos casos hay muchos imputados que lo que tienen son acuerdos de esa naturaleza. El problema de esos acuerdos, y aquí ya de nuevo es mi opinión personal, el problema de esos acuerdos es que tú mantienes vivo en un expediente a personas que están siendo parte, pero ya colaboraron. Y en el caso de Adán Cáceres, no sé si ustedes recuerdan esos testimonios que se daban, sí, especialmente el de Girón, que digamos era el más importante, demostraban que tú tenías a una parte que no era parte porque ya había llegado a un acuerdo, pero se mantenía vivo en el expediente. Eso es casi como si fuera un caballo de Troya. Sí. Ahora, eso está en la ley, entre comillas, eso no es ilegal, eso se puede porque el legislador prevé, o mejor dicho, no impide al Ministerio Público a llegar a acuerdo y a las partes a acuerdos de esa naturaleza, y no todos los acuerdos son criterios de oportunidad. El criterio de oportunidad tiene lo bueno para el imputado de que tú resuelves y saliste de eso. Sí. El penal abreviado te mantiene yendo a todas esas audiencias, decenas de audiencias, y además se te exige una colaboración sobre la marcha, que si tú no la das, te lo pueden retirar. Y yo tuve un caso muy importante para mí, de un imputado, Juan Asael Martínez, que él, habiendo ya tenido un acuerdo con el Ministerio Público, hizo una declaración en el tribunal que provocó que le quitaran el acuerdo. Entonces, esa posibilidad, esa latente posibilidad de que si tú, de cara a lo que el Ministerio Público entienda, incumples en algo de lo que ellos tenían como expectativa, haga que tú pierdas el acuerdo al que tú arribaste por las razones que fuera, es también otra contingencia que tiene ese tipo de acuerdo de lo que estamos hablando. Entonces, digamos que nosotros estamos ahora mismo en un momento donde es necesario generar discusiones técnicas de cómo se va a reformar la ley penal para que sea mejor y más segura, tanto para el Ministerio Público, que tenga capacidad de verificar que los acuerdos se cumplan o que no los engañaron, que no la tiene ahora mismo y es necesario que la tenga, pero también para el colaborador, que luego que colabora y, como yo digo ilustrativamente, se desnuda ante su acusador, tenga la garantía de que también él va a tener su acuerdo abajo del brazo y que no va a estar supeditado a que el Ministerio Público se moleste con él. Entonces, digamos que es necesario generar ese tipo de garantía de lado y lado, porque al final del día nosotros no tenemos la capacidad de ser veedores, ni como sociedad, ni como abogados, ni como periodistas, ni nada, de saber cómo esas cosas se van a ir desarrollando, y no es saludable jurídicamente que todo eso dependa de una interpretación de un juez que no siempre es el mismo y que no siempre tiene las mismas condiciones. Por cierto, hablando de esto, y quizás nos saca un poquito del tema, pero con el tema de las garantías y de cómo trabajar en el perfeccionamiento de nuestro código penal y también del código procesal. En otros países, por ejemplo, a personas que colaboran incluso de acuerdo a la magnitud del caso y de lo que aporta en la investigación, en aras de colaborar, incluso hasta se le cambia su identidad, se mueve de la localidad donde vive, pasa a otro lugar, él o ella y su familia. ¿Eso no ocurre aquí en el país? No necesariamente. Bueno, miren que lo que pasa. El marco de colaboración compleja, que es lo que estamos hablando, está en un párrafo de un artículo. El artículo 370, párrafo 6. Eso es un párrafo muy denso,
pero que es de ese tamaño literalmente. Yo no tuve, porque en ese momento yo acababa de regresar de estudiar fuera, yo no estuve involucrado en la reforma que introdujo ese párrafo y no sé la razón de por qué eso no se trató como un capítulo aparte totalmente con muchos artículos. Sí. La colaboración en todas esas legislaciones que uno toma de ejemplo tienen 20, 30 artículos que te permiten entender el marco. Aquí nosotros tenemos un párrafo dentro de un artículo que no habla nada más de eso y que tampoco ese es su tema principal. Entonces, te digo la verdad, aquí puede pasar muchas cosas por eso, porque al haber tanto espacio para la interpretación, va a depender de lo que el Ministerio Público crea, de lo que la parte crea, de lo que el imputado crea, de lo que un juez crea, y como reitero, no todos los jueces son lo mismo. El juez 1, el juez 2 y el juez 3 pueden tener forma de ver el caso distintos. Por eso es que yo entiendo que urge una reforma procesal penal orientada a eso, a las reglas de la colaboración, porque hasta el año 2020 la colaboración era muy puntual. Eran criterios de oportunidad, no para casos complejos, que era básicamente que alguien se robó una batería y la batería explotó y le desbarató la mano, y ya ahí no hace necesario quizá el castigo, porque era ese tipo de criterio de oportunidad. Pero el criterio de oportunidad para casos complejos, que es el de la colaboración efectiva, se ha vuelto una política criminal del Estado. Y al haberse vuelto una política criminal del Estado desde el año 2020 para acá, y su ejercicio que ha sido muy, muy, muy reiterado en estos años, entonces debemos ya tenerlo debidamente regulado para que todo el mundo esté claro. Uno no puede entrar a un acuerdo sin saber si se le va a mantener. El Ministerio Público elige al que quiera. Le pongo un ejemplo: pueden ir 5 personas a decir lo mismo y el Ministerio Público elige la tercera o la cuarta porque le gustó, le cayó mejor y ya. Entonces, es un tema complicado que requiere de un análisis legislativo exhaustivo que genera una reforma legal que yo debo, lamentablemente, siendo pesimista, augurar que jamás se va a tener, o no ahora por lo menos, porque nadie está pensando que eso es una necesidad. Y esa ley, la 1015, tiene que ser sustituida en los próximos meses. Bueno, pues nada, ahí las consideraciones como siempre de Francisco Álvarez. Gracias, Francisco. Francisco Álvarez acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.